Buenas tardes. Vamos a desarrollar ahora el complemento de lo relativo al crédito al impuesto por primera categoría generado por donaciones. Vamos a ver situaciones de las donaciones culturales, educacionales, que se tratan en conjunto, si es que tengo ambas, porque tienen los mismos requisitos. En el apunte ustedes pueden ver el paso a paso de cómo tratarla y los requisitos, obviamente, del tipo de donación que tiene derecho al crédito. Y vamos a ver también que se diferencia el crédito generado por las donaciones a las universidades. También ustedes tienen en el apunte el paso a paso, cómo generar el crédito, quiénes son los beneficiarios y cuándo se puede usar el crédito. Vamos a ver ahora en algunos ejemplos cuáles son los efectos que tienen esto en la renta líquida imponible. Como insisto, en el apunte que ustedes tienen en el aula está el paso a paso, pero veamos algunas particularidades de complemento a lo que tenemos en el material. Hablemos primero de las donaciones culturales y las educacionales. Si bien es cierto, son dos donaciones totalmente distintas con requisitos distintos, tributariamente tienen el mismo tratamiento. ¿Cuál es? Nosotros tenemos en este caso un 100% de la donación. Recordemos que financieramente esta donación la hemos reconocido como gasto. Financieramente, a su valor histórico, en el mes en el cual se haya hecho la donación, esta fue reconocida en resultado. Vale decir, partamos del supuesto que las donaciones que se hayan hecho con fines educacionales o culturales y o una o la otra la vamos a considerar en conjunto. Entonces, en primer lugar, la donación en un 100% está como resultado. Tributariamente, de esta donación, el 50% va a ser crédito, en la medida que cumpla o que se encuentre bajo los topes, dos topes me pone, un tope del 2% de la renta líquida imponible y un tope de las 14.000 UTM. Tengo que escoger, por lo tanto, para efectos del cálculo del crédito, el menor de los tres. El menor entre el 50% de la donación, entre el 2% de la RLI o las 14.000 UTM, para efectos del crédito. Como ustedes se pueden dar cuenta, estoy poniendo un 2% de la RLI y estamos afectando la RLI. Para que no sea un proceso repetitivo, siempre esto lo vamos a aplicar como el último ajuste antes de efectuar la provisión por impuesto de primera categoría. Entonces, ¿cómo calculo este 2% de la RLI? Este 2% de la RLI vamos a aplicarlo con la renta líquida imponible que tenemos antes de este ajuste, recordando que tenemos como gasto ya reconocido financieramente el 100% de la donación a valor histórico. Entonces, vamos a decir que para efectos del crédito vamos a comparar la renta líquida imponible antes de ajuste por un factor, que el factor es 2 dividido por 98. El resultado de esto constituye el tope del 2% de la renta líquida imponible. Y eso lo vamos a comparar con el 50% de la donación actualizada. Y lo vamos a comparar con las 14.000 UTM. El menor de ellos, de esos tres factores, va a constituir, por lo tanto, el crédito al impuesto que tenemos derecho por concepto de donaciones culturales o educacionales. Insisto, que si tienes donaciones culturales y educacionales en el mismo ejercicio, los sumas para efecto de tratarlas como un todo y aplicamos exactamente lo mismo. 100% de la donación en resultado y luego el 50% de ella actualizada la voy a considerar como posible crédito, que lo comparo con los topes, 2% de la renta líquida imponible y 14.000 UTM. Escogiendo el menor de estos tres es el crédito. Por otra parte, lo que no es crédito, en este caso de las donaciones con fines culturales y educacionales, la parte que no es crédito será gasto. Por lo tanto, nosotros tenemos el valor, teníamos un 100% ya a valor histórico como gasto. Eso ya lo teníamos financieramente. Y el gasto me dice
que debo descontarle el monto que voy a usar como crédito. Entonces, lo que tengo a valor histórico contabilizado menos el crédito, entonces este monto es el gasto aceptado. Por otra parte, la norma me dice que todas las donaciones, ya sea esta en conjunto con todas las demás, le vamos a poner un límite global. Tenemos determinado el crédito, tenemos el gasto, pero me dice, ojo, esto tiene un límite global absoluto. No puedo exceder todo el beneficio que obtengo del 5% de la RLI. ¿Cómo se determina, cierto, el beneficio tributario para efectos límite global absoluto? El beneficio tributario lo vamos a identificar de dos formas. El beneficio tributario, por una parte, es el monto del crédito, que ya calculamos, ¿verdad? El crédito que determinamos y comparamos entre el 50% de la donación actualizada, el 2% de la renta líquida imponible y las 14.000 UTM. Aquí yo determiné el crédito. Por lo tanto, una parte del beneficio tributario es el crédito. Y la otra parte del beneficio tributario es el gasto. ¿Cuánto reconocí como gasto? El gasto aceptado. El 100% de la donación a valor histórico, que ya lo tenía contabilizado, sin considerar el crédito, o sea, agregándolo, descontándole el crédito, eso me da el gasto aceptado. Pero el beneficio tributario sería el gasto aceptado por la tasa del impuesto, 25 o 27%. Esto constituye el beneficio tributario y este beneficio tributario lo voy a comparar con el 5% de la renta líquida imponible, tanto el beneficio como el 5%. No puedo usar un crédito ni un gasto, es decir, un beneficio tributario que exceda el 5% de la renta líquida imponible, pero eso ya no genera ajuste en la renta líquida, sino más bien es que no podría usar el crédito o podría usarlo hasta el monto máximo que me establece el beneficio tributario. Veamos un caso de donaciones con fines educacionales o culturales. ¿Cómo me afecta mi renta líquida imponible? Tengo acá en la pizarra un ejemplo de una donación de 67 millones de pesos. Esa donación cumple con los requisitos que están establecidos, ¿cierto?, en el documento, en el manual que ustedes tienen. Cumple con todos los requisitos. El valor de la donación es 67 millones. El valor actualizado de la donación, de acuerdo a la variación IPC del momento en que se paga. Por ejemplo, si yo la donación la pago en octubre, bueno, usaré el factor de octubre. Si la hago en enero, ¿cierto?, el de enero. Cuando lo pago, actualizada, 67.335.000. El 50% es 33.667.000. Entonces, la primera parte de la llave, yo diría, el monto del crédito es el 50%, pero con tope, dos topes dijimos, el 2% de la renta líquida imponible o 14.000 UTM. Y aquí tenemos, si tuviésemos una renta líquida imponible de 2.000 millones, voy a aplicar el factor que les indiqué, 2 dividido por 98, por lo tanto, el equivalente al 2% de la renta líquida imponible me da 40.816.327. Y por otro lado dijimos, tope el 2% de la renta líquida imponible y el tope, por otro lado, de 14.000 UTM. Y en este caso, ¿cierto?, nos da las 646.562 pesos. ¿Cuál es el monto del crédito? Dijimos, el menor de los tres. Cuento el 50% versus el 2% versus las 14.000 UTM, el menor de los tres. En este caso, el monto del crédito serían 33.667.000. ¿Qué me implica en la renta líquida imponible? Me implica que este monto, dado que no lo voy a usar como gasto, lo voy a usar como crédito, este monto que lo voy a usar como crédito lo agrego a la renta líquida imponible. Es un agregado a la renta líquida imponible. Y por otra parte, estoy clara que al momento de la provisión del impuesto de primera categoría voy a usar como crédito los 33.667.000.
Entonces, considerando que la donación la tenía en el resultado financiero como gasto, voy a agregar el monto del crédito para que solamente sea o gasto o crédito, no pueden ser las dos cosas. Entonces, por esa razón es que agrego el monto del crédito. Pero dijimos, a las donaciones además le aplica un límite adicional, el límite global absoluto, que era el beneficio tributario comparado con el 5% de la renta líquida imponible. Entonces, paso 2, agrego a la renta líquida imponible el valor del crédito y cierro mi renta líquida imponible. Con ese valor, con esa renta líquida imponible final, ya estoy en condiciones de determinar el límite global absoluto. ¿Cuál es el límite global absoluto? ¿Cuál es el beneficio tributario, me pregunto, para efectos de este cálculo? Y el beneficio tributario tiene dos componentes, dijimos. El primer componente, ¿cuánto estoy usando como crédito? 33.667.000. Vale decir, para efectos del beneficio tributario, estoy usando 33.667.000 pesos. Pero también como beneficio tributario tengo que he usado una parte de la donación como gasto. ¿Cuánto usé como gasto? Tenía originalmente, contablemente, 67 millones reflejados como gasto. Si yo agrego en la renta líquida los 33.667.000, eso implica que me quedó, ¿cierto?, dentro del gasto los 67 millones menos los 33.667.000 en calidad de gasto. Eso lo multiplico por la tasa del impuesto de primera categoría, 25-27%, y me da cuánto es el beneficio por el gasto. En este caso son 8.333.250. Por lo tanto, ¿cierto?, si es que nosotros tenemos ambos, tanto el beneficio tributario por el gasto, por el crédito, el total del beneficio tributario son de 42.250.000 pesos, lo cual lo comparo con el 5% sobre la renta líquida imponible para saber si puedo o no puedo usar este total del crédito. Eso respecto al crédito, insisto, relacionado con las donaciones que se hacen con fines educacionales o culturales. El excedente de este crédito es sin derecho a devolución, de aquellos en los cuales no lo puedo ni guardar para imputarlo en ejercicio futuro, ni tampoco lo puedo pedir la devolución de este crédito. Situación distinta es el crédito que se hace por donaciones a las universidades, porque en este caso, en las donaciones para las universidades, lo que nosotros vamos a tener es que el excedente, si bien es cierto, no puedo pedir la devolución, el excedente de ese crédito sí lo voy a guardar para ejercicios futuros, pero la determinación de ese crédito es totalmente distinta a lo que vimos ahora para las donaciones culturales y educacionales. ¿Por qué es totalmente distinta? Porque en el caso de las donaciones para las universidades, de este 100% que teníamos de la donación, yo comparo para efectos del crédito, voy a decir el 50% de la donación actualizada con tope de 14.000 UTM. Si se dan cuenta, aquí para efectos del crédito no tiene como tope el 2% de la renta líquida imponible, sino que para efectos del crédito comparo el 50% de la donación actualizada con las 14.000 UTM. El menor de los dos, de aquí deriva el crédito. El que tiene tope en este tipo de donación es el gasto. La parte que excede, vale decir lo que no uso como crédito y lo voy a usar como gasto, tiene un tope, y acá el gasto tiene el tope del 2% de la renta líquida imponible, a diferencia del caso anterior, que lo que tenía límite o tope era el crédito. Acá lo que tiene tope es el gasto, por eso es que la forma cambia. ¿Cómo determino este 2%? Este 2% lo determino con la RLI antes de ajuste y lo voy a multiplicar por el factor 2 dividido por 112. Y comparo el monto que no usé como crédito, o sea,
el total actualizado, el 100% actualizado de la donación, menos el valor del crédito que estoy usando, lo comparo versus el 2% de la RLI. El menor de ambos, entre este valor y el 2%, entonces ese será el gasto aceptado tributariamente. Veamos entonces, teniendo claridad, que el crédito lo vamos a determinar en forma distinta, porque no le vamos a poner un tope del 2%. Por otro lado, el gasto sí tiene tope. Y, ¿cierto?, por lo tanto nos vamos a tener que ajustar para saber cuánto es el gasto aceptado. Y también, como en el caso anterior, estamos sujetos al límite global absoluto que lo explicamos recientemente. Veamos entonces bajo los supuestos que tenemos que hacer en la renta líquida imponible. Cuando tenemos la renta líquida imponible, en el caso de las donaciones a las universidades, en primer lugar, nosotros comenzando independiente de cuánto es crédito y cuánto es gasto, vamos a agregar el 100% de la donación actualizada en la renta líquida. Por lo tanto, con los datos que usamos recién, en primer lugar vamos a agregar, o sea, por así decirlo, vamos a rechazar el 100% de la donación actualizada. Entonces vamos a agregar a la determinación 67.335.000 pesos. ¿Esto por qué lo agrego en un 100%? Porque luego de sacarlo del efecto financiero voy a determinar cuánto es crédito y cuánto es gasto. Entonces, saqué la donación fuera del resultado financiero. Tengo ahora un resultado para determinar la renta líquida imponible. El resultado financiero lo tengo sin donación. Ahora veo, primero, ¿cuánto es el crédito? Dijimos, el monto del crédito es el 50% de la donación, 33.667.000 con tope de 14.000 UTM, 646. El monto del crédito, por lo tanto, bajo este supuesto, sería la primera parte, el crédito sería de 33.667.000. O sea, de la primera parte, la brecha del primer 50%, tenemos claro que son 33 millones. Pero la pregunta ahora es, ¿cuánto es el gasto aceptado? Entonces el gasto aceptado, dijimos que la otra mitad, los 33.667.000, pero tiene tope. Tiene tope de la renta líquida, el 2% de la renta líquida imponible. En este caso, el tope, ¿cierto?, dada la renta líquida imponible de los 2.000 y aplicado el factor de 2 dividido por 102, me da que el tope del gasto es 39.215.686. ¿Cuál es el menor de los dos? Entre los 39 y el 50% de la donación, escojo siempre el menor de los dos, por lo tanto el gasto aceptado son 33.667.000. Aquí en este caso, con estas variables, tenemos que el 50% de la donación actualizada es crédito y el 50% de la donación actualizada es gasto. ¿Cuáles efectos tenemos en la renta líquida? Ya habíamos agregado el 100% de la renta líquida. Por lo tanto, el segundo paso va a ser que vamos a deducir, se deduce el gasto aceptado por donación. ¿Cuánto es el gasto aceptado? El que calculamos, ¿cierto? Acá, la otra parte, y constituye una deducción en la renta líquida imponible. Teniendo, por lo tanto, el agregado del 100% de la donación, la deducción del monto del gasto aceptado con el tope del 2% de la renta líquida imponible, ya estoy en condiciones de determinar la renta líquida imponible definitiva. ¿Cuánto voy a usar como crédito ahora? Porque esto lo voy a multiplicar por la tasa y me va a dar el impuesto de primera categoría. ¿Cuánto puedo usar como crédito?
Dijimos nosotros, en este caso, como crédito puedo usar 33.667.000. Pero ojo, digo yo, tengo que ver el límite global absoluto, el 5% de la renta líquida imponible. ¿Cómo calculo eso? Lo vimos en el caso anterior del beneficio tributario. El gasto que tengo, los 33.667.000 por el 25%, me generan un beneficio tributario de 8.416.750. Por lo tanto, este monto sumado a los 33.667.000 me da un total de beneficio tributario de 42.083.750 pesos. Este beneficio tributario lo comparo con el 5% que me dé de mi renta líquida y me dará cuánto es lo que yo puedo usar, como si puedo usar todo el beneficio tributario y si puedo usar todo el crédito en este ejercicio. La diferencia con el primero que vimos es que en este caso, si el crédito no lo pudiese usar en su totalidad, lo que me va a generar es que lo que excede lo puedo guardar para ejercicio siguiente, no lo pierdo, lo puedo guardar y el próximo año lo voy a imputar al impuesto de primera categoría en forma actualizada. Entonces, esa es la gran diferencia, pero el tratamiento tributario de donaciones culturales y educacionales es totalmente distinto el tratamiento a las donaciones a las universidades, dado que uno tiene el tope principal al crédito y el otro tiene el tope principal al gasto. Entonces, ahí tienen ustedes los dos tratamientos, son dos tipos o dos grandes bloques de tratamientos tributarios y dos tipos de créditos cuyo excedente tienen también diferencia.